Buenos días, asambleísta. ¿Me escucha? Nelson, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está, asambleísta? Un gusto tenerla acá para seguir conversando, analizando, hablando de las cosas que este país pues no para y es importante eso. Quiero hacerme eco precisamente de la petición y quería empezar por ahí, Mónica, porque además una de las principales temas que se puso también en la claqueta fue la violencia política. Usted me decía que quería hacer una aclaración, una réplica directa a declaraciones que se hicieron acá. Bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias, Nelson. Bueno, sí quería aclarar algo. Vi un programa que usted hizo con una señora Hidrobo, que por lo que estoy informada es feminista. Solamente que me llamó la atención mucho que se hablaba mucho de que yo estaba utilizando el término violencia política de género para yo tratar de lucrar políticamente el tema. Considero de que justamente se está hablando de lo que ocurrió con el señor canciller Juan Carlos Holguín. Así es. Y el texto que me escribió justamente para amedrentarme, yo lo sentí así, porque ¿por qué le va a escribir a una legisladora de esa manera y con esa confianza para decirle que si efectivamente se buscan los votos o si nos vamos a un juicio político, él va a hablar de todas mis ligerezas? Claro. Está claro que, y si usted lee el comunicado que yo hice y el tweet también, yo nunca utilicé la palabra violencia política de género. Lo que sí yo dije que es violencia política. ¿Por qué es violencia política lo que él está haciendo hacia mí o hacia un legislador varón? Porque no está bien que por yo a cumplir con mis funciones como legisladora, que justamente es fiscalizar y legislar, se me amedrente y se me escriba de esa manera y de forma tan personal. Yo sí me sentí de cierta manera amenazada y sobre todo amedrentada por este señor, que no es la primera vez que me ataca. Y como usted sabe, también en ese momento, solamente para incluirlo en el tema, pues descubrimos realmente que él era el que estaba financiando este medio de comunicación, Los Cuatro Pelagatos, los cuales siempre justamente salían con estos ataques misóginos. Esos sí son misóginos. Claro, esos sí son terribles. Y lo descubrimos y justamente el día de ayer, no sé si usted ha revisado las redes sociales, pero dijeron que ya no iban a estar más al aire y eso es sumamente importante para todas las mujeres políticas y mujeres de este país, pero después de mucha lucha y después de mucha investigación. Mónica, sí me gustaría que nos cuentes un poquito más de eso porque algo revisaba y también creo que estaba el señor Ordóñez, si no mal entiendo, sobre el tema. Cuéntenos un poquito porque de pronto lo amplío yo en el noticiero de la tarde. Cuatro Pelagatos, que, si no mal recuerdo, creo que es del señor, vaya, pues se me fue, Hernández. Payares y Hernández, si no me equivoco. Así es. Ya, entonces, sí, siempre hemos visto, leído, percibido ataques y escritos bastante, ni siquiera disimulados, sino burdos y directos. Cuéntenos cómo será este vínculo y cómo se encuentra que son financistas o trabajan en este espacio. Bueno, el señor Diego Ordóñez, ex asambleísta y ahora secretario de Seguridad del Gobierno del Encuentro, pues era uno de los socios y también una de las personas que escribía en este medio de comunicación más o menos hasta julio del 2021. Ya era asambleísta y todavía seguía siendo socio y recibiendo remuneración según lo que nosotros entendimos del tema. Eso todavía no tenemos muy claro, pero él era socio, sí, de este medio de comunicación. Él sale del medio de comunicación y se queda el señor Hernández y el señor Payares. En ese sentido, nosotros descubrimos que el señor canciller tiene una empresa que se llama Link Ecuador, que es justamente una de las auspiciantes de Los Cuatro Pelagatos. Entonces, eso nosotros lo develamos, lo demostramos después de una investigación, pero no solamente eso. También descubrimos que hay, pues, por ejemplo, diners, que nos llama mucho la atención porque es el señor Fidelegas que también contribuye con este medio de comunicación. Entonces, importante que después de que nosotros develamos la información desde mi Twitter y otros medios de comunicación, pues ellos sintieron la presión y decidieron, pues, ponerse a un lado, y yo creo que ha sido lo mejor para todas las mujeres de este país. Bueno, claro, y definitivamente pues esto cuando se ventile y se lleve algún tipo de procesos, lo conoceremos también para poder expresarlo y comentarlo. Mónica, ¿por qué cree usted que de pronto Holguín está bastante incómodo
con su gestión? ¿Por qué creería que él está teniendo estas actitudes? Yo, retomando un poquito la conversa que sí recuerdo con Tamara, precisamente le decía era que el solo hecho de haberle escrito, sí significaba un asunto de, ¿qué pasó? Si es mi trabajo. O sea, ¿cuál es el temor o cuál es el miedo de que alguien o un asambleísta haga su trabajo? O si yo soy ministro y sé que una asambleísta está buscando firmas para un juicio, pues tengo que, pues ya, me enfrentaré y me defenderé. Pero esta acción de escribirle, sí, definitivamente que llama mucho la atención. ¿Qué pasó ahí, Mónica? Usted es la única, creo que le hace el contrapeso a Holguín. Yo creo que es importante reconocer que yo sí he tratado de comunicarme y de reunirme con el señor canciller de la mejor manera, porque yo creo que para nuestra comunidad en el exterior, en los Estados Unidos y Canadá, es necesario trabajar de la mano. Ahora, el señor Holguín, como el señor Guillermo Lazo, ha prometido muchas cosas y no cumple. Y lo voy a decir con todas las palabras, es un incompetente y es un incapaz. No puede ser que nuestros migrantes en el exterior, en los Estados Unidos y Canadá, todavía sigan esperando 5 o 6 meses para sacar un pasaporte. No puede ser que nuestros conciudadanos en la frontera de México y los Estados Unidos todavía no tengan asesoría legal por parte del consulado. No puede ser que uno, le digo, por experiencia propia, hasta mi propia hermana necesitaba sacar un pasaporte y empezamos a llamar para ver cuál era el trámite y nadie contesta un teléfono. Entonces, justamente son esos derechos que no se están garantizando a nuestros migrantes que me hacen que busque al señor canciller para que haga el trabajo que debería de hacer por todos nuestros ecuatorianos en el exterior. Entonces, creo que la lucha es clara y yo he venido acá y para eso he sido elegida, soy la voz de los migrantes, así que yo tengo que decirle las cosas claras al señor canciller y si tengo que hacer un contrapeso, lo voy a hacer. Pero créanme, y no es porque yo quiero relucir ni nada, pero yo he tenido reuniones con el señor canciller, me he ido yo misma a la Cancillería a decirle, a ver, señor canciller, estos son los puntos que les está afectando a nuestra comunidad migrante en el exterior. Tratemos de resolverlo, claro. Pero él no ha querido. Aparte de eso, Nelson, algo muy importante. Él nunca quiso venir a la Comisión de Relaciones Internacionales y de Movilidad Humana a responder a la voz del pueblo que somos los asambleístas varios temas. Fue obligado ya por poco a venir una de las veces y estábamos hablando justamente sobre la migración riesgosa. Y el señor canciller dijo que los migrantes que salen de forma irregular, eso quiere decir niños, niñas, adolescentes, familias, no son grupos vulnerables porque tienen de 20 a 25 mil dólares para irse del país en vez de invertirlos en el Ecuador. Pero ¿qué clase de ignorancia es esta? Que venga de un canciller decir esto, un canciller que no solamente es de relaciones internacionales, sino también de movilidad humana y no entiende absolutamente nada de eso. Él no sabe que a nuestros migrantes le dice un coyotero, mañana se tiene que ir, coja su ropa y lo que tenga. Entre los familiares reúnen $1,000, $800 y con eso se va. El momento que pisan los Estados Unidos le dicen ustedes 20,000 y usted me paga o ya vemos lo que le pasa a su familia en el Ecuador. Esa es la realidad. No es que le entregan a los migrantes 20, 25 mil dólares. ¿Quién se quiere ir del país y cruzarse una selva como la de Darién? Por favor, qué ignorancia. Eso es bueno aclararlo, Mónica, porque sí, a veces se pintan estas cosas de una manera errónea. Entonces, para entender un poco el proceso de juicio político, ¿sería por incumplimiento de funciones? Así es, no ha cumplido con las funciones. ¿Y cómo va el proceso? Pues en este momento ya se recogieron casi 70 firmas. Yo creo que la mayoría de la Asamblea Nacional sabe lo que está pasando en el tema migratorio. Tenemos 300,000 ecuatorianos que no han vuelto del Ecuador. El señor canciller, aparte de eso, mintió la Cancillería diciendo que solamente por la selva de Darién se habían cruzado en el anterior año 800 ecuatorianos cuando nosotros, la Comisión de Relaciones Internacionales, estuvimos en la selva. Y el propio gobierno panameño nos dicen que son 17,900 ecuatorianos que se habían cruzado. Entonces, esa es la realidad, nos miente, no se está trabajando a favor. Ya se recogieron 70 firmas, vamos por el incumplimiento de funciones, estamos esperando para ver qué pasa justamente con el juicio del señor presidente y después eso se va a ingresar inmediatamente. Perfecto. Y pasando un poquito a lo que mencionaba, asambleísta, el juicio del presidente de la República. ¿Cómo va? ¿Cómo ve ese asunto? ¿Llegará precisamente una salida constitucional, más allá de que algunos ciudadanos
piden que exista una movilización ciudadana porque definitivamente sienten que no va a pasar nada. Hay asambleístas que han dicho que no van a tener los votos. ¿Qué cree usted que pueda pasar? Bueno, eso tendríamos que verlo dentro de la Asamblea Nacional. Yo lo que sí les pido es que por favor a los señores asambleístas, no por bloques, sino cada uno entre en conciencia de lo que realmente está pasando con la comunidad ecuatoriana en territorio y en el exterior. Tenemos inseguridad todos los días, por un teléfono nos matan. Ahora solamente los ricos se educan, los pobres ya no. Tenemos la ola migratoria ya en el Ecuador. Los ecuatorianos no podemos tener justicia y eso sí es un problema. No puede ser que 4 encapuchados entren en una casa y maten a un dirigente de la CONAIE como el señor Eduardo Mandúa, si no estoy mal. Sí. Mendúa, sí. Mendúa, sí. Se han asesinado de esa manera. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? Este es el país del encuentro y debemos de también recordar que el señor presidente de la República en un año y medio ha tenido 3 casos de corrupción masivos y uno internacional. El primero, el caso Pandora Papers, que lo llevé, se demostró que el señor tenía bienes y capitales en paraísos fiscales, no podía ser candidato y tampoco podía ser presidente de la República. Se le llamó a la Casa del Pueblo, a la Asamblea Nacional, a que nos dé la cara a todos y nos diga la verdad, y no quiso asistir. En el caso de Danubio, igualmente, pues se estaban vendiendo puestos en las diferentes instituciones del Estado, en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Educación, pero sobre todo en las aduanas por un valor de 500,000 a 15 millones de dólares. Y la pregunta, Nelson, es ¿quién puede comprar un puesto por 15 millones de dólares? Claro. Ahora, después de toda la investigación que hemos realizado, sabemos que perfectamente la mafia albanesa. Y te cuento por qué. Porque la mafia albanesa es experta en contaminar contenedores con droga. Ellos van, sobornan a las personas adentro de las aduanas, llevan unos stickers que les ponen a los contenedores afuera, clonados, rompen los verdaderos, pues ponen la droga dentro de los contenedores, contaminan y vuelven a poner estos sellos falsos. Y en alta mar ya sacan la droga y hacen lo que tienen que hacer. Entonces, ¿a quién le va a convenir eso? Ahora, el caso del Gran Padrino, donde se demuestran las conexiones del cuñado del presidente Danilo Carrera con Rubén Cherres, que abrió, Nelson, 8 empresas, la misma fecha, el 17 de julio del 2021 con el señor de procedencia albanesa Dritan Hika. Estas empresas, y para contarte y entrar en contexto, tienen la misma razón social, la misma razón económica, fueron creadas el mismo día, en el mismo lugar, tienen la misma oficina. Y lo que nos llama la atención, y justamente la investigación de mi despacho, es que no tienen ninguna actividad económica real. Eso quiere decir que son las famosas empresas fachada, que justamente están hechas para el lavado de activos. Pero aparte de eso... ¿Pero han configurado actividad con el gobierno? O sea, ¿estas empresas han tenido contratos o beneficios? No han tenido contratos con el gobierno. ¿Pero por qué decimos que todo esto es un entramado de corrupción, de lavado de activos? Y es porque el señor Dritan Hika, que eso quiero que sepa la audiencia, como digo, es de procedencia albanesa. El señor tiene otras 2 empresas. La una se llama AgriContrade. Justamente el gerente general de esta empresa fue detenido en Valencia, Los Ríos, por haber contaminado un contenedor de banano con droga. Aparte de eso, el señor Dritan Hika tiene otra empresa que se llama Canmaná, la cual la razón social es la siembra de marihuana y no tiene las licencias para hacerlo. Entonces, estamos claros de que están relacionados directamente con la mafia albanesa porque tenemos esos antecedentes. ¿Por qué crear estas 8 empresas sin ninguna actividad económica? No sabemos qué es lo que estaban tratando de hacer y la plata de qué estaban lavando. Ahora otra cosa, Nelson, solamente para terminar. Hay las conexiones de 3 ministros de Agricultura, la señora Tangi Vera, el señor Álava, el señor Bernardo Manzano, con Rubén Cherres, los cuales el señor Manzano dijo que le había entregado directamente la carpeta para ser ministro el señor Rubén Cherres. Ahora, la señora Tangi Vera no se ha reunido en una vez, por nuestras investigaciones se ha reunido algunas veces
perdón, con el señor Rubén Cherry y el señor Danilo Carrera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se están entregando estas licencias sin ni siquiera saber dónde se está sembrando, está pasando por alto que se están contaminando contenedores. ¿Qué es lo que está pasando en el gobierno del encuentro y la mafia albanesa? Definitivamente dos cosas buenas, porque incluso el presidente tampoco tiene esa capacidad de poder comunicarse o de poder defenderse. Y por el contrario, Mónica, se está viendo lo que yo he denunciado y he mencionado desde la semana pasada, este intento de virar la tortilla en torno a estos financiamientos y estas ayudas, ¿no? Cuando se expone el tema de la estructura y se revelan nombres como el señor Cortázar, y luego aparecen imágenes y temas de la campaña en la época con Rabascal, que ya lo había él aclarado, Ronnie también ya lo aclaró, pero ¿cuál es tu lectura de este intento de viraje de tortilla en donde ahora resulta que no es Lazo, pobrecito, sino es ustedes, ¿no? La Revolución Ciudadana o el correísmo, como les denominan? Son cortinas de humo. El señor Villavicencio salió a dar declaraciones del asambleísta diciendo que hay este reporte que, bueno, algunos que hemos estado investigando tenemos conocimiento, que se llama León de Troya, el cual muestra la evidencia clara del señor Danilo Carrera con el señor Rubén Cherres y todo este esquema del narcotráfico con la mafia albanesa. Según el señor asambleísta Villavicencio, hasta la fiscal y todos dicen que en el 2021 el señor presidente de la República tenía conocimiento de este informe. Y la señora fiscal archiva. Eso es lo que más nos llama la atención. Y ahora de repente, por arte de magia o por la presión social o por la presión de la asamblea, decide reabrir. Qué raro. El señor Villavicencio empieza a dar acusaciones, supuestamente desde que este señor Cortázar ha dado dinero para la campaña. ¿Y dónde están las pruebas? Yo en mi mano, por ejemplo, tengo el reporte policial que nos han dado y que es público, en el cual yo puedo ver las fotos y puedo ver todo el entramado de corrupción que sí existe, la investigación policial que se ha hecho. Estas son las pruebas que yo tengo y me puedo regir a esto porque esto es parte, y le quiero mostrar una foto. Por favor. Donde aquí en el reporte policial, no sé si se ve bien en cámara, le ponen H. Dani, porque se habla a la policía como... Y ponen la foto del señor Danilo Carrera, no sé si se está viendo bien en pantalla. Clarito se ve. Entonces, aquí están las pruebas, yo me estoy basando en esto, con pruebas en la mano. Así como en el caso Pandora Papers, igual con las escrituras de sus bienes y capitales, ahora vamos con las pruebas en la mano. Entonces, el señor Villavicencio, como obviamente tiene el beneplácito de los medios de comunicación hegemónicos, va y dice lo que le da la gana, sin pruebas. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y ya ha anunciado, Mónica, que va a ser un informe paralelo, ya lo ha dicho que va a haber un informe. Ya lo hizo. Ya lo tienen, no lo presentó, sinceramente. Ya lo hizo y ya lo envió a la comisión. ¿Qué se espera de aquello? O sea, ¿qué entender cuando Bruno Segovia hace poco denunció que el propio asambleísta normaliza la corrupción en la comisión y dice, no, tranquilo, esto es así, ya se repartieron, no te preocupes? O sea, ¿cómo entender eso? Verá, yo le voy a decir lo que yo he hecho desde mi despacho y mi experiencia propia, porque a mí me gusta hablar con la verdad. Yo le he enviado 2 fiscalizaciones del tema de SELEC y de CENEL, con todas las pruebas de la mano, de corrupción, con el señor Icaza, exgerente general, no sé si siga todavía, porque a veces se quedan ya, supuestamente, dicen que van a salir, pero todavía se quedan haciendo sus chanchullos. Otro también sobre unos medidores de $10 millones, en el cual se desfalcó al Estado por 2 millones. Le he entregado en su mano. ¿Y qué es lo que ha hecho? Me ha llamado, ha pedido comparecencias, ha hecho algo, absolutamente nada. Entonces, él trabaja con conveniencia y ha pedido, igual que la señora fiscal, 5 años del tema de INA Papers, porque ella ya tenía indicios, igual con este reporte del León de Troya, ya tenía indicios. Ya se hizo la denuncia por el asambleísta Aliaga. ¿Qué hizo? Absolutamente nada. Y ahora de repente sale que sí, que va a empezar a investigar. Se le entregó los documentos de Pandora Papers en la mano. ¿Y qué ha hecho? Absolutamente nada. Trabajan por pedido, trabajan por el gobierno del encuentro. La señora fiscal no hace absolutamente nada. No puede ser que un reporte como estos, con las fotografías y todo, venga a decir que no hay ninguna conexión y que no sabe absolutamente nada. Y solo para terminar, yo le pregunté en la comisión a la señora fiscal y le dije en su cara, señora fiscal, ¿qué sabe usted sobre la mafia albanesa? Yo no sé absolutamente nada de eso.
¿Quién es el señor de Tágica? Yo no sé quién es el señor. Así como ella habla en tercera persona, la señora fiscal no tiene información sobre eso. Chútica, ¿y quién puede, en este caso, fiscalizar principalmente el tema de 5 años y no haber presentado absolutamente nada? Siempre decía, yo recuerdo que la señora fiscal decía, vamos a tener sorpresas. Yo recuerdo que dijo, vamos a tener información, vamos a tener tal cosa. Y justamente ahora, cuando se revelan estas cosas con el gobierno, salta el tema y la comidilla es, no, es que no es Moreno, ha sido Correa. O sea, ese viraje que es lo que llama mucho la atención. ¿Quién fiscaliza eso? ¿La Asamblea o el Consejo de Participación puede hacer algo con la señora fiscal? No, es la Asamblea Nacional. Ok. Fiscalizado, créanme, lo hemos hecho varios pedidos de información, pero definitivamente yo creo que debemos de ser claros, debemos irnos ya a un juicio político. O sea, la señora fiscal no ha trabajado a favor de los intereses del pueblo, ella está parcializada en lo que quiere investigar y en lo que no. Y eso es lo que justamente se tiene que prevenir en una fiscal. Ella tiene que trabajar por el Estado ecuatoriano, por los ecuatorianos y las ecuatorianas, y no por el presidente de la República, su cuñado y sus amigos. ¿Esto lo van a plantear, Mónica, o es solamente una idea suelta, el juicio a ella? Bueno, yo ya lo había puesto en un Twitter, yo creo que ya lo debemos de meditar realmente y conversarlo adentro del bloque de UNES. No hemos tenido ninguna conversación sobre el tema, para ser sincera, pero yo creo que es sumamente importante que ya lo hagamos. Mónica Palacios, asambleísta nacional, muchísimas gracias por su tiempo, siempre importante, y las puertas abiertas para usted, para cualquier autoridad, para la fiscal, que ojalá algún día se anime, para seguir conversando de estas cosas y preguntarle, por ejemplo, los datos que usted nos entrega, preguntarle, hablar y conversar. Mónica, sus palabras para despedirnos. Nelson, muchísimas gracias, y solamente recalcar que nunca se ha utilizado la violencia política de género para ensalzar, ni mucho menos mi presencia en la política ecuatoriana, pero se tiene que prevenir la violencia política, pues, en todas sus formas. Y en ese sentido, sí le pido al señor canciller que pare con sus ataques de troll y se ponga a trabajar a beneficio de todos los ecuatorianos. Y si nos tenemos que ir a un juicio político, no es nada personal, Claro. es su incumplimiento de funciones. Así es, y tiene que hacerle frente y tiene que ir a los procesos y los votos lo determinarán. Gracias, Mónica. Chau, chau. Bueno, gracias. Muy bien, ahí estuvo Mónica Palacios, mis queridos amigos. Siempre es grato conversar con autoridades que nos pueden dar luces. Importante también el hecho de poder tener su réplica, que eso me pareció súper chévere. Ojalá y más autoridades, por ejemplo, la señora fiscal Diana Salazar, sería muy oportuno que, debido a las declaraciones, podamos tener una conversación con la señora fiscal, preguntarle cosas como qué pasaría si un juicio político viene en su contra, por qué esperaron tanto para determinar responsabilidades del caso de INA Papers, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá, el medio está abierto completamente para que sea usado, y aunque suene feo, es para eso, usado para exponer, hablar, replicar, contradecir, debatir con respeto las versiones de las autoridades, porque es lo mínimo que nosotros como ciudadanos debemos tener.